Vale, pues estamos de regreso. Entonces vamos a empezar a ver cómo ajustamos nuestro render settings o las opciones de tal cual de nuestro render para primero renderar con Mental Ray y pues darle los ajustes necesarios para que se vea un poco más realista. Y vamos a tratar de recrear esta escena. Entonces ya tenemos nuestra copa. Ahora tenemos que crear la mesa, la tablita de corte, nuestras botellas, el queso y el cuchillo. Ok, entonces las cosas que deben de tener en cuenta para que su render se vea realista. Primero que nada, obviamente que estén utilizando Mental Ray. Acuérdense que aquí siempre vamos a utilizar Mental Ray. En segunda, que todos los modelos que hagan se basen en unidades reales. Acuérdense de default, todas las unidades de malla están en centímetros. Entonces quiere decir que cada uno de estos cuadritos mide 1 centímetro. Entonces checan en internet, por ejemplo, cuál es la medida de su copa. La clase pasada o antepasada, no me acuerdo, estuvimos checando que una copa como esta está alrededor de los 12-13 centímetros. Entonces hay dos formas para que chequen cuánto mide su copa, ¿no? Una, déjenme esconder primero que nada el image plane para que no nos estorbe. Si no quieren que se muestre tal cual su image plane, pueden hacer dos cosas. Una, lo seleccionan y lo borran. O se van aquí al menú del viewport, seleccionan show y luego desactivan cámaras. Así no lo borran, nada más la esconden. Ok, entonces les digo que hay dos formas de medir sus objetos. También con este botón pueden activar o desactivar su grid si les molesta un poco. Ok, la primera es una herramienta que justamente es de medición. Entonces nos vamos al menú, seleccionamos Create, luego seleccionamos Measure Tools, Distance. Entonces esto nos crea, bueno, damos un clic en la base o en el punto que queremos medir y luego otro clic al final del objeto a medir. Entonces ya nos pone una línea entre los dos puntos que seleccionamos y nos dice la distancia. Entonces aquí tenemos casi 30 centímetros. Otra forma de medir también nuestros objetos es, primero que nada, seleccionamos el objeto. Ahora nos vamos al menú, vamos a seleccionar Modify, Transformation Tools, Universal Manipulator. Entonces nos crea una herramienta súper completa. Con esta herramienta podemos mover nuestros objetos. Con cada una de las flechitas que están en las esquinas podemos girarlo. Pero estas flechitas son interesantes porque giran sobre un punto en específico. Por ejemplo, si agarro la flecha de aquí arriba, va a girar mi objeto tomando como, digamos, como pivote la parte de abajo. Entonces, chequen, si la selecciono, sobre qué punto hace el pivote, ¿no? de nuestro giro. Lo mismo pasa con cualquiera de las otras. Si selecciono esta flecha de acá, el pivote va a ser en el sentido contrario. ¿Ok? Si selecciono cualquiera de los cuadritos, estos me sirven para escalar mi objeto en cualquiera de los ejes. Pero en este caso lo que nos interesa de esta herramienta es que nos muestra cuánto mide también obviamente en cada uno de los ejes. En este caso igual aquí también vemos que nuestro objeto mide 27.7 centímetros. Entonces aquí mismo podemos cambiar ese valor. Si presiono 12 centímetros, obviamente reduce nuestra copa. Lo malo es que nada más la reduce obviamente en un solo eje, ¿no? Entonces aquí tendríamos que ver como que cuál es la proporción para que le quitemos exactamente lo mismo en todos los ejes. Entonces yo me voy en este caso por la más fácil, que es la primera. Entonces selecciono Create, Measure Tools, Distance Tool.
Pongo mis 2 puntos. Y entonces ahora lo que yo hago para tratar de hacer un poco más fácil el asunto, selecciono mi más bien mi segundo punto que puse, y lo voy a bajar hasta que aquí tenga el valor más o menos deseado. Vamos a ponerle 12.2. Y ahora lo que hago es escalar mi objeto hasta que llegue a este punto. Entonces selecciono mi objeto, utilizo la herramienta de escalar, lo escalo desde el centro. En un aproximado lo pongo a que quede a la altura, ¿no?, de mi localizador. No es preciso, obviamente, pero en este caso realmente no nos importa eso. Esta ventanita que abrí es nada más para seleccionar los objetos, los localizadores, o tal cual mi herramienta de medición, y borrarla. Entonces ya tenemos nuestra copa en unidades reales. Ahora vamos a crear primero que nada como la mesa. Digo, esa está exageradamente sencilla, podemos hacerla únicamente con un plano, puesto que no se ve en su totalidad la mesa. Entonces si tienen ustedes el shelf, pueden seleccionar este icono de aquí, que es los planos de polígonos. O si no tienen el shelf y están trabajando como yo, dejan presionada la barra de espacios, y aquí en su menú le dan en Create, Polygon Primitives, Plane. Entonces voy a darle un clic, lo mantengo presionado, marco el área de mi plano y suelto el clic. Entonces realmente me genera nada más como si fuera una cara, ¿no?, de polígonos. En este caso va a ser nuestra mesa. Basta con que la haga lo suficientemente grande para que nos dé el mismo efecto. Entonces ahora voy a crear mi tablita de cortar. Si se dan cuenta, es básicamente un cubo nada más aplastado. Entonces selecciono la opción del cubito. Igual la pueden seleccionar directamente en su shelf, o si no tienen desplegado el shelf como yo, también otra forma de hacerlo: presionan Shift en el teclado, luego botón derecho en el mouse sin tener ningún objeto seleccionado, y aquí les aparecen los polígonos primitivos: polyplane, polycylinder, el conito, cubo, la dona, esfera, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a seleccionar el cubo y quiero que sea aproximadamente de 20 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. Entonces si le doy un solo clic sobre el grid, me genera el cubo con los valores de default. Eso quiere decir es una unidad por cada lado. Y ahora en el channel box selecciono el polycube, y aquí en donde dice width, height and depth le puedo dar los valores que requiero. En este caso quiero que de ancho sea de 20 centímetros, de alto que sea de 2 centímetros. Bueno, no, vamos a dejarlo de 1 centímetro, creo que está bien. Y de profundidad vamos a darle 30 centímetros. Entonces ya nos genera aquí nuestra tablita de cortar con las dimensiones que requerimos. Pero si recuerdan, también otra de las cosas que les dije que tienen que hacer para que sus renders se vean realistas viene directamente desde el modelado de los objetos. En este caso los bordes están exageradamente perfectos, y eso obviamente nos da una sensación de que están hechos por computadora. Entonces primero que nada tenemos que redondear todos los bordes de nuestro objeto para que se vea un poco más realista, ¿no?, que es lo que hice aquí. Entonces lo pueden hacer de dos formas: seleccionan todos los bordes del objeto y luego se van al menú, seleccionan Edit Mesh, y aquí se corta de la pantalla. No creo que puedan ver el menú, pero hasta abajo casi tienen una opción que se llama Bevel.
Entonces ya al momento de darle bevel, les genera divisiones extra, ¿no?, sobre los bordes que hayan tenido seleccionados. En este caso nada más crea una sola división, y en las uniones pueden ver que nos genera unos triángulos. Y lo que les dije también es que traten de que todas sus caras sean de 4 lados. Entonces, para modificar esto, en el channel box, en las opciones, seleccionamos el poly bevel, y aquí tenemos las dos opciones que nos interesan, es el offset y segments. Segments es literal el número de líneas que nos va a crear. Aquí las que necesitamos en este caso son 2. Se dan cuenta, al pasar de 1 a 2 líneas, automáticamente me genera puros cuadros en lugar del triángulo que tenía aquí. Ya todas las caras son cuadradas aquí. Y el offset es la distancia que hay entre cada una de las líneas. Entonces al momento de ajustarlo, pues, puedo juntarlas más o hacerlas más separadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya se dan cuenta que al hacer eso generamos una superficie que puede recibir los brillos y hacer las sombras y todo este relajo, y eso le da un mayor sentido de realismo a nuestros objetos. Ahora, la otra forma de hacer igual el borde, seleccionamos nuestro objeto y vamos a utilizar la herramienta de Insert Edge Loop Tool, y vamos a insertar bordes muy cerca de los bordes, ¿no?, que queremos redondear. Esto lo hago en todos los lados, ¿no? Ya que tengo todos los bordes, si recuerdan, les dije que estos se llaman bordes de soporte, porque al momento de que presiono el 3 en el teclado, suaviza mi objeto. Y entre más cerca estén, por ejemplo, este borde de aquí con el borde que ya tenía en mi objeto, va a hacer el redondeado más pequeño. En cambio, si tuviera estos bordes más alejados uno de otro, chequen qué es lo que pasa. El redondeado es muchísimo más pronunciado. Digo, en este objeto no se nota tanto, pero si recuerdan el ejemplo de la vez pasada que hicimos con un simple cubito, sabrán a lo que me refiero. Entonces ya tenemos el mismo efecto del redondeado y ya generamos nuestra tablita. Entonces nos pasamos a la vista frontal, nada más para asegurarnos de que no esté volando. La ponemos que esté descansando justamente sobre el eje de las X. Igual con nuestra herramienta de girar o la tecla E en el teclado, podemos darle, acomodarla en nuestra escena, más bien. Entonces ya tenemos nuestra tabla de cortar, nuestra mesa y nuestra copa. Ahora vamos a empezar a crear nuestro cuchillo. Para el cuchillo igual, o sea, traten de ir de la forma más grande y más sencilla ahora sí que de lo general a lo particular. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, en el mango tiene una forma más como cuadradita y alargada. Entonces igual empezamos con un polígono de cubos. Ahora voy a tratar de dar igual lo que les digo, no ir de lo general a lo particular. Entonces primero le doy como más o menos la distancia o las proporciones, ¿no?, del mango. Esto quiere decir que tengo que alargar primero que nada mi cubo. Entonces con la herramienta de escalar selecciono los ejes sobre los cuales lo quiero alargar. Y ahora vamos a empezar a darle como este rollo, ¿no?, de ergonomía para los dedos. La forma más fácil para hacer eso es con nuestra herramienta de Insert Edge Loop Tool. Entonces lo que voy a hacer es insertar varios bordes. Supongamos que en cada uno de los dedos, ¿no?, que quiero. En este caso serían 4 dedos. Inserto 4
4 bordes. Y digamos que todos estos 4 bordes que tengo aquí, de este lado nada más, son los que van a dar como que la formita, ¿no? Para poner los dedos. Pero entonces, si estos 4 bordes los quiero meter para generar los dedos, necesito otros bordes de soporte al lado para que me mantengan la figura del mango. Entonces tengo que insertar de nuevo Edges, Insert Edge Loop Tool. Voy a poner 2 bordes a los lados de los ejes que ya tenía. Y ahora sí voy a seleccionar los edges que están en el centro y con la herramienta de mover los voy a meter. Al momento, ya que tengo esta geometría, al momento de que presiono el número 3 en el teclado, pueden ver el efecto que nos da. Entonces ahí es cuestión nada más de que jueguen, por ejemplo, con la distancia, ¿no? Entre los bordes. Ahorita está como que demasiado marcado la transición, ¿no? Por ejemplo, de una de las curvitas y estas a la otra. Si quiero que sea más suave este cambio, lo que tengo que hacer es separar más estos bordes. Entonces, si los selecciono y con la herramienta de escalar los muevo hacia la izquierda o hacia la derecha, los separo y al separarlos suavizo más la transición. Entonces ya no está tan pronunciada, ¿no? Ya no se ve como que la curva, casi un vértice aquí y otra vez la curva. Ya más bien parecen onditas. Igual ya viéndolo así creo que está demasiado delgadito el mango. Entonces selecciono el objeto con la herramienta de escalar, lo muevo únicamente en un sentido y ya le doy una forma un poco más decente. En este caso yo quiero esta cara hacerla más, moverla hacia adelante para darle una forma más interesante al mango, ¿no? En la parte donde termina. Y con la misma técnica vamos a hacer la cuchilla. Y digo, la cuchilla es un poco más fácil. Puedo seleccionar esta cara de aquí. Una vez seleccionada me voy a Edit Mesh, luego Extrude. Ya que le di Extrude, voy a seleccionar la herramienta de escalar. La escalo de forma proporcional hacia el centro. Luego únicamente con el eje de las Ys lo aplano para que sea literal el tamaño de la cuchilla. Y ahora voy a repetir la herramienta de escalar, de extruir. Entonces, menú, Edit Mesh, luego Extrude. Y ahora con la herramienta de mover la voy a empezar a sacar para darle la forma de la cuchilla. Entonces obviamente como termina en punta, aquí con la cara seleccionada utilizo la herramienta de escalar y la escalo únicamente en el eje, en este caso de las setas. Para darle como que la puntita del cuchillo. Entonces obviamente aquí está una línea recta, ¿no? Y como si quiero que más bien sea como una curva, tengo que insertar más geometría. Entonces, para insertar geometría, ya saben, vamos a utilizar en este caso la herramienta de Insert Edge Loop Tool. Y voy a empezar, por ejemplo, voy a poner uno aquí. Ahora voy a seleccionar los edges y únicamente voy a seleccionar este edge de aquí. Con la herramienta de mover, lo muevo, en este caso sobre las setas positivas. Y ya pueden ver más o menos el efecto que empiezo a crear. Entonces más bien la curva va a ser como que de este punto hacia la punta del cuchillo. Entonces en esta parte de aquí es donde tengo que insertar todavía más geometría.
vuelvo a utilizar el Insert Edge Loop Tool. Voy a ponerlo entre este punto y este punto. Y ahora, igual con la herramienta de mover, selecciono Edges y voy a seleccionar únicamente este pequeñito que está aquí en el borde. Y con las flechitas lo muevo hacia afuera. Entonces ya ven que estamos generando un poco más esa curvatura aquí. Si presiono 3 en el teclado para suavizarlo, podemos ver un preview, ¿no?, de cómo se está viendo. En este caso quiero que se vea todavía un poco más redondo de esta parte de acá. Inserto más geometría. Selecciono el objeto y pongo el Insert Edge Loop Tool. Inserto otro loop de edges acá. Igual vuelvo a seleccionar únicamente este edge que tenemos aquí en la orillita. Con la herramienta de mover lo muevo hacia afuera y empiezo a definir todavía un poco más esta curvatura. Si presiono 3 en el teclado, hago el Smooth Preview y vemos que ya está tomando una forma más adecuada a nuestro cuchillo. Recuerden que con 3 hago el Smooth Preview y con el número 1 regreso a los polígonos normales. Ok, entonces si se dan cuenta, al momento de hacer el 3 aquí, como que pierde definición la transición del mango al cuchillo. ¿Qué tengo que hacer para que se conserven, ¿no?, la definición de los bordes? Si recuerdan la clase pasada, tengo que poner bordes de soporte. Los bordes de soporte, recuerden, se utilizan justamente para conservar la definición de alguno de los bordes de nuestro objeto. Y los tengo que poner muy cerquita uno del otro. Entonces utilizo de nuevo la herramienta de Insert Edge Loop Tool. Entonces le doy un clic aquí para que quede muy cerca este borde que acabo de poner con el borde del mango, por decirlo así. Y hago lo mismo en el borde del cuchillo, de la que sería la hoja. Y al hacer eso ya conservamos más la definición, ¿no?, o la transición entre el mango y la hoja de acero. Y ya con esto podremos decir que nuestro cuchillo está listo. Lo seleccionamos en forma de objeto. Lo movemos. Lo ponemos en posición. Entonces ahora con la herramienta de girar lo sigo ajustando. Tratar de que no quede volando. En este caso, por ejemplo, si notan, cuando giro el objeto por el lugar donde está el pivote, luego me resulta un poco difícil, ¿no?, a hacer que esta parte del cuchillo quede pegada sobre la mesa y esta parte pegada sobre la tablita de corte. Entonces aquí me conviene utilizar otra herramienta. Selecciono mi cuchillo primero con la herramienta de mover. Me aseguro de que la parte de atrás del mango esté pegada sobre la mesa. Ya que está pegada sobre la mesa, en lugar de utilizar la herramienta de girar tal cual, la normal, voy a irme a el menú, voy a seleccionar Modify, Transformation Tools y Universal Manipulator. Es la misma herramienta que íbamos a utilizar para ver cuánto medía nuestro objeto, si recuerdan, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a utilizar, es una de las flechitas para girar el objeto. Entonces, si recuerdan, les dije que en este caso, por ejemplo, si selecciono esta flecha de aquí, el pivote lo va a hacer en el sentido opuesto. En este caso sería el pivote justamente en donde tenemos recargado el cuchillo en la mesa, que es justamente lo que queremos. Entonces, si se dan cuenta, al momento de mover la flechita, tenemos este tipo de movimiento. Entonces aquí ya es muchísimo más fácil hacer que descanse nuestro cuchillo sobre la tabla de corte. Perfecto, entonces ahorita vamos a dejar este video aquí, que ya está muy largo. Y en el siguiente video vamos a
a ver cómo hacemos la botella y vamos a entrar al ajuste del render settings.